Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 29 de enero del año 2023. Quiero contarles que desde ayer nos encontramos aquí en Antigua Guatemala. Estamos precisamente realizando la primera excursión del año a beneficio del Hogar San Pedro Claver allá en el querido pueblo Armenia, nuestro pueblo natal, Hogar San Pedro Claver, un lugar donde se atienden a muchos hombres y mujeres de la tercera edad, llamados ancianitos, abuelitos, pero que ya dieron su vida útil en la sociedad y hoy muchos son despreciados por sus familias, otros han decidido vivir los últimos días de su vida precisamente junto con otros ancianos y ancianas en esa casa donde se les atiende con el cariño que Dios inspira a las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver y a todo el personal. Pues estamos haciendo este tipo de actividades a beneficio del Hogar San Pedro Claver. Hoy por la mañana vamos a estar llegando a Panajachel y por la tarde regresamos a El Salvador. Ojalá usted pudiera acompañarnos también en estas actividades a beneficio del Hogar San Pedro Claver. Únase y de esta manera, paseando, disfrutando, colabora también con este Hogar San Pedro Claver. El día de hoy vamos a estudiar una homilía que precisamente lleva la fecha exacta del 29 de enero, solo que de 1978. Fíjese que esta homilía tiene como título La Iglesia de las Bienaventuranzas. Les recomiendo muchísimo esta homilía porque en esta ocasión, Monseñor, tomando en cuenta las bienaventuranzas descritas por Mateo, Monseñor Romero da una gran enseñanza para exaltar la figura de los bienaventurados y bienaventuradas, la figura de los pobres, de los perseguidos, de los luchadores por las causas de los pobres. Tenemos aquella sección que dijimos, una sección que se llama la frase del día. Yo extraigo de esta homilía, porque vamos a oír solamente un fragmento, yo extraigo esta bonita enseñanza de Monseñor Romero sobre el tema de las bienaventuranzas. La frase del día dice lo siguiente: no comprendemos toda la grandeza de las bienaventuranzas porque desde que las pronunció Cristo se ha desatado sobre el mundo una revolución moral que todavía no ha llegado a su cúspide. Estamos en camino hacia ella y no la comprenderemos hasta que llegue a ser una realidad esa meta, el reino de los cielos, que promete como premio de cada una de las bienaventuranzas. Son 8 caminos, pues, abiertos hoy a la humanidad, por los cuales hay que caminar llenos de fe. Esta sería la frase. Fíjese que Monseñor va a desarrollar 3 pensamientos. En este programa no los podemos desarrollar todos porque lleva mucho tiempo. Los 3 pensamientos de esta homilía, que se titula La Iglesia de las Bienaventuranzas, son los siguientes. Primer pensamiento: el resto de Israel se prolonga en la Iglesia. Segundo pensamiento: el día del Señor nos abre a perspectivas escatológicas, a la esperanza cristiana. Y tercer pensamiento: Cristo es la fuerza de esta iglesia que peregrina en la fe y la esperanza. Les recomiendo esta homilía de Monseñor Romero del 29 de enero de 1978, homilía que se titula La Iglesia de las Bienaventuranzas. Oigamos a Monseñor. No comprendemos toda la grandeza de las bienaventuranzas
porque desde que las pronunció Cristo se ha desatado sobre el mundo una revolución moral que todavía no ha llegado a su cúspide. Estamos en camino hacia ella, y no la comprenderemos hasta que llegue a ser una realidad esa meta, el reino de los cielos, que se promete como premio de cada una de las bienaventuranzas. Son 8 caminos pues abiertos por los cuales hay que caminar llenos de fe para comprender esta iglesia de las bienaventuranzas. Yo quiero proponerles, como de costumbre, estas 3 ideas. La primera, y las 3 están tomadas del Viejo Testamento en el Nuevo. La primera idea es: el resto de Israel se prolonga en la iglesia. La segunda idea es otra palabra de Sofonías: el día del Señor nos abre a perspectivas escatológicas, a la esperanza cristiana. Y tercera idea: Cristo es la fuerza de esta iglesia que peregrina en fe y esperanza. Son 3 frases de las lecturas de hoy. El Rey es la manera de describir los profetas a ese pequeño grupo de fieles que permanecen fieles a la promesa, al seguimiento de Dios. Dios ha llamado a hacer una alianza con su pueblo, el pueblo del Viejo Testamento. Pero este pueblo propenso a la idolatría, al materialismo, a la búsqueda de las cosas fáciles de la tierra, se olvida de Dios. Pero siempre queda un resto, un grupo fiel. Y a esto se dirigen los profetas. Y desde ese resto de Israel se denuncian todos los abusos, todas las injusticias, todos los materialismos del Israel infiel. Por eso les digo, hermanos, que es necesario leer la Biblia teniendo en cuenta las circunstancias en que vivimos nosotros. Y San Pablo empalma este grupo cristiano que sigue a Cristo, ese grupo fiel, el resto de Israel. Por tanto, este grupo de fidelidad a Cristo tendrá que vivir en la historia de sus pueblos las mismas vicisitudes que el resto de Israel. Es conveniente leer el Viejo Testamento, leer sobre todo los profetas y escuchar en el acento de los profetas las reprensiones severas, los llamamientos al orden que los profetas hacían incluso a los reyes, a los gobernantes, a los ricos, a los que abusaban, a los que atropellaban en su pueblo. Ustedes son la causa de que Dios rompa su alianza con este pueblo, les decían los profetas, y llamaban a penitencia: conviértanse, renuévense. Es el grito que continúa en la iglesia, el reclamo desde el deseo de ser fiel a Cristo para reclamar a quienes frágiles, sí, como todos nosotros, pero no hacen el esfuerzo de secundar el llamamiento de la santidad, sino que se hacen idólatras del dinero, del poder, de las cosas de la tierra. Conviértanse, sean fieles a la alianza de su bautismo, sean fieles a su Señor. Este es el resto de Israel al que alude Sofonías después de describir las terribles injusticias de aquel tiempo, los orgullos, los lujos de los poderosos, para llamarlos y prometer: en medio de ti dejaré un pueblo pobre y humilde, dice la palabra de hoy de Sofonías.
Esto es lo que quiere la Iglesia, un pueblo humilde, un pueblo seguidor de Cristo, un resto. Hermanos, no son las grandes muchedumbres las que nos deben entusiasmar, sino la autenticidad, la calidad de los cristianos, la sinceridad de buscar a Cristo. Por eso me alegra que en estas horas en que es difícil ser fiel a Cristo, haya muchos cristianos en la arquidiócesis, en la ciudad, en el campo, en todas las categorías. Pero aquí se conoce pues quién es fiel, quién pertenece a ese resto de fidelidad. Que mi llamamiento pues en nombre de Jesucristo llegue a los corazones y todos queramos no ser impecables, no ser ángeles de la tierra. Todos somos pecadores, todos tenemos malas tendencias, pero que al menos se note un esfuerzo de autenticidad, de confesar los pecados y de luchar por no estar entronizando el pecado en el mundo, que luchemos por derribarlo. Llámese egoísmos, orgullos, vanidades, etcétera. El esfuerzo de un resto de Israel es no estar contento con la mediocridad del pueblo, sino ser verdaderamente un pueblo pobre y humilde. Ya vamos a explicar el sentido de esas palabras. Pero antes, hermanos, yo quiero leerles una palabra de la encíclica Populorum Progressio para que vean lo que el Papa describe como ruina del espíritu de avaricia que va contra el espíritu de pobreza. Es legítimo el deseo de lo necesario, y el trabajar para conseguirlo es un deber, pero la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia, al deseo de tener cada vez más y a la tentación de acrecentar el propio poder de las personas, de las familias y de las naciones. Puede apoderarse lo mismo de los más desprovistos que de los más ricos. Tengamos en cuenta esto, hermanos. El espíritu de avaricia puede ser también el espíritu de los que llamamos pobres, pero que no son pobres porque tienen el corazón apegado a la avaricia. De modo que puede hacer víctimas tanto en la clase desposeída como en la clase rica. Y lo que hace es suscitar en unos y en otros un materialismo sofocante. Así pues, continúa el Papa, el tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento es ambivalente, necesario para permitir que el hombre sea más hombre, lo encierra como en una prisión desde el momento en que se convierte en el bien supremo que impide mirar más allá. He aquí las consecuencias. Entonces los corazones se endurecen, los espíritus se cierran, los hombres ya no por amistad sino por interés, que pronto les hace oponerse unos a otros y desunirse. La búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del ser y se opone a su verdadera grandeza. Y fíjense en esta frase lapidaria con que termina el Papa. Para las naciones como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral. Quiere decir que subdesarrollados no solo son los que carecen de bienes materiales, también son subdesarrollados morales los que, teniendo todas las comodidades, tienen espíritu. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 29 de enero del año 2023. Como es tradición, los domingos
nos dedicamos a estudiar la primera lectura, la segunda lectura y el Evangelio que corresponde precisamente al domingo. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando en ese desarrollo catequético que la Iglesia realiza desde esa enseñanza bíblica, paso a paso, correlativamente. Los domingos está dedicado en este año al Evangelio de Mateo. Y de lunes a sábado estudiamos los 3 evangelios sinópticos. Hemos comenzado con Marcos, vamos después a continuar con Mateo y vamos a finalizar con Lucas. Y a Juan se le mete en los momentos fuertes, tiempos fuertes. El día de hoy, la primera lectura está tomada del libro del profeta Sofonías, capítulo 2, versículos 3 hasta el capítulo 3, versículos del 12 al 13. Y dice lo siguiente: busquen al Señor los humildes que cumplen sus mandamientos. Busquen la justicia, busquen la moderación. Quizá puedan ocultarse el día de la ira del Señor. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni sellará en su boca una lengua embustera. Bastarán y se atenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Sofonías insiste, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Malaquías, insiste en una figura, esa figura importante que se llama un resto de Israel. De toda la muchedumbre de israelitas, como el pueblo israelita ha sido infiel, habrá un resto, un puñito, un poquito de el pueblo de Israel, un resto de Israel, un poquito de pueblo que será fiel. Y Dios dice, con ese poquito de fieles, con ese resto de Israel, comenzaremos de nuevo la historia. Ese puñito de gente fieles a Dios, que contrarresta la infidelidad del pueblo de Israel, ese puñito, ese poquito, será suficiente para hacer una inmensa cantidad de cristianos en todo el mundo. Ese puñito, ese poquito del pueblo de Israel ha sido a lo largo de la historia suficiente para que hoy seamos 2.400 millones de cristianos y cristianas en el mundo. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando el capítulo 1, versículos del 26 al 31, y dice lo siguiente: fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario. Lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él, ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese puñito, ese resto de Israel, cuando San Pablo empieza a predicar, le está diciendo a ese puñito que pone atención: tenemos el desafío, tenemos el reto de ser mejores que ese gran pueblo de Israel que firmó una alianza con Dios en el monte Sinaí, donde se comprometió a que él iba a ser el pueblo de Dios
y Dios iba a ser ese Dios del pueblo. Iban a vivir para siempre en una alianza bajo el cumplimiento de unos mandamientos. Pues ese gran pueblo de Israel, por cuántos siglos que fue infiel, habrá un resto, un poquito de israelitas, y de ese poquito vamos a ser una gran nación, una gran cantidad de cristianos y cristianas. Eso sí, este puñito, este resto, no se debe gloriar de sí mismo. No. Nos vamos a gloriar en el Señor. Esta es la carta de San Pablo a los Corintios. Y el Evangelio de hoy, como estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, y este año le corresponde el estudio al Evangelio de Mateo, hoy llegamos al capítulo 5 de Mateo. Y ese capítulo 5, del 1 al 12, explica, nos presenta las bienaventuranzas al estilo de Mateo. Otra cosa son las bienaventuranzas al estilo de Lucas. Son completamente diferentes. Hoy nos corresponde estudiar las bienaventuranzas desde Mateo. Mateo 5, del 1 al 12 dice lo siguiente: En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es maravilloso cuando tenemos la oportunidad, usted y yo, de hablar de una realidad que contradice lo que vivimos día a día. Los bienaventurados hoy no son los pobres. Los bienaventurados y las bienaventuradas hoy son los que tienen en abundancia. Dichoso, decimos, dichoso fulano, porque tiene esa belleza de casa. Dichoso ese fulano porque tiene esa hermosa finca. Dichoso aquel que tiene un montón de cuentas en el banco. Dichosos, dichosos, dichosos. Esa dicha descrita en favor de esos que hoy tienen todo, contradice las bienaventuranzas de Jesús. Cuando Jesús, en ese sermón de la montaña, en este capítulo 5 de Mateo, que comienza el sermón de la montaña, vamos a estudiar el capítulo 5, 6 y 7. Y ese sermón de la montaña es una puesta de las cosas en su puesto. Los que tienen todo no son los dichosos. Los dichosos son los empobrecidos, a los que se les ha negado la felicidad. Dios no puede llamar dichoso a aquel y aquella que tiene acumuladas muchas riquezas, sino que llama bienaventurados al que no tiene, al que no vive en abundancia,
al que se le ha negado incluso su misma dignidad. Este es el bienaventurado en la lógica de Jesús en este sermón de la montaña. Vamos a tener bastantes domingos para estudiar este sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7. Y el punto de partida de este sermón de la montaña es que Dios viene a llamar bienaventurados no a los que tienen las cosas y las riquezas del mundo. No. El bienaventurado y la bienaventurada es aquella persona que ha sido excluida, que ha sido empobrecida, que es perseguida, que es calumniada. Esta es la manera como Dios mira la realidad de ese Israel infiel que escoge un resto, de ese resto que es un poquito, de ese poquito de pueblo va a ser una inmensidad de pueblo. Eso sí, ese pueblo de Dios, de ese resto de Israel, el pueblo de Dios va a ser el más pobre, el despreciado de esta sociedad, el despojado, al que le han quitado todas las posibilidades de ser feliz. Estos son los bienaventurados y las bienaventuradas, estudiándolo por supuesto desde San Mateo. Va a llegar el momento en que vamos también a estudiar estas mismas bienaventuranzas, pero con la óptica, con la mirada de Lucas. Bendiciones para todos y para todas.